¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva videochapa del canal de Barnae. Esta es una videochapa cuñadil y de Abuelo Cebolleta. Como habéis visto en la miniatura, este vídeo va a tratar de por qué, y esto es una opinión mía, por qué hay menos bares de copas que hace unos años, cómo ha ido cambiando un poquito esa oferta de ocio para la chavalada. Y esto viene pues porque hace unas semanas que estaba yo de vacaciones en la playa, quedé con un amiguete que nos conocemos de toda la vida, desde que teníamos pues 18, 19 años, allá por los lejanos años 90, y salíamos por Madrid y cuando coincidíamos ahí en la playa pues salíamos por allí para tomarnos nuestras cervecitas, nuestras copitas, en fin, pues lo que hacía la gente de nuestra edad por aquella época. Y nos dimos cuenta que, pues que había mucha menos oferta de ocio en ese sentido para la gente joven. Tanto en Madrid como, bueno, pues estábamos hablando de allí, de la playa de Miramar, que había un par de pubs, había una pequeña discoteca, ahora ya todo eso no existe. No es que lo hayan cambiado de nombre y lo lleve otra gente, no, no. Ya no existe. Entonces, nosotros en aquella época, los chavales de 17, 18 años, pues íbamos a esos pubs, a escuchar nuestra musiquilla, relacionarnos con otra gente de nuestra edad. Y ahora ya pues todo eso, por lo menos ahí ha cambiado. Si es verdad que si te marchas, en este caso, a unos kilómetros, a Gandía, por ejemplo, pues hay bastante más oferta de pubs, de bares de copas, de discotecas, pero mucho menos de los que había en nuestra época, en los 90. En Madrid pasa lo mismo. Yo cuando salía, pues en la época del instituto, cuando tenía 16, 17 años, que es cuando empecé a salir un poquito, pues recuerdo que había un montón de discotecas en Madrid, en este caso, porque yo vivo en Madrid toda la vida. Y había muchísima oferta. Había una zona, por ejemplo, os voy a hablar de zonas concretas por las que salía. Zona de Moncloa. Zona de Moncloa, que es donde yo empecé a salir, primero con la gente del instituto y luego con grupos de amigos que fui teniendo con los años. Íbamos muchísimo por la zona de Moncloa y había un montón de bares. O sea, había el típico bar donde puedes merendar, tomarte unas raciones, tomarte una cerveza, pero luego es que había un montón de pubs pequeñitos, medianos, en los que ibas a escuchar música, tomarte una cerveza, echarte un bailecito también. La zona de los Bajos de Argüelles, que estaba al lado, bueno, esa todavía existe, pero ya reducida a la mínima expresión. Hay muy poquitos pubs comparados con los que había en aquella época. El motivo, y no solamente hablo de esta zona, que por ejemplo la zona de la Glorieta de Bilbao, pues también había un montón de pubs, la zona de la calle Cardenal Cisneros, la calle Palafox, había un montón de pubs. Ahora, pues esos pubs, los locales siguen existiendo, lógicamente, pero unos son restaurantes, otros son pastelerías, otros son cervecerías. En fin, que ha cambiado un poco el concepto del bar de copas, como solía haber en aquella época. Pero ha cambiado muchísimo, ¿eh? No es que hayan desaparecido unos poquitos, es que han cambiado un montón. Y había esos locales que eran un híbrido entre bar de copas y discoteca. No llegaban a ser discotecas, tampoco era un pub, era una cosa intermedia. Tú ibas, tenía como una pequeña o mediana pista de baile donde ibas a echar ahí tus bailecitos, la zona de la barra, una zona un poco más tranqui. Todo eso ha cambiado muchísimo. Sí, es verdad que en Madrid todavía hay muchas zonas de bares de copas, pues Malasaña, luego están los típicos eh, pubs de barrio, donde suele ir la gente de la zona de toda la vida. En fin, que sigue existiendo, sigue habiendo oferta de ocio, sobre todo en la zona centro de Madrid. Sigue habiendo muchas discotecas. Yo la verdad que no he sido mucho de discoteca, aunque he ido, pero yo era más de pubs, me molaba más lo de ir moviéndome de un sitio para otro, no lo de meterme en una discoteca y echar ahí la tarde, noche entera en un mismo local, no, me gustaba mucho lo de moverme. Otra anécdota de abuelo Cebolleta que os cuento, veréis. Mis padres tienen una casa en un pueblecito de la Sierra de Madrid, bueno, un pueblecito, antes era un pueblecito, ahora es una ciudad bastante grande, que es Colmenar Viejo.
cuando mis padres compraron la casa, un chalecito allí en una urbanización, pues el pueblo era muy pequeño, empezaba a crecer en aquellos años finales de los 80, 90, empezaba a crecer bastante, pero todavía se mantenía un poco esa esencia de pueblo. Bueno, pues yo iba con amiguetes de Madrid que se venían conmigo el fin de semana y pasamos allí el fin de semana o se venían en verano unos días, luego conocía gente de allí y fijaos, en ese pueblo, simplemente un pueblo que no sé los habitantes que tendría, pero era un pueblo, pues había como 3 discotecas. Había una pequeñita en el centro del pueblo, en la plaza del pueblo, que era de la familia de una amiga de mi hermana, la típica discoteca chiquitita del pueblo, pero bueno, muy apañada. Y ahí es donde empezamos nosotros a ir cuando teníamos 16 años, porque en aquella época con 16 años ya podías entrar en algunas discotecas. Luego había otra más mediana, tirando a grande, también en el centro del pueblo. Y luego en el primer centro comercial que hicieron a las afueras, pues ahí había ya una discoteca más grande que en verano tenía incluso terraza al aire libre. Ahora ya ninguna de esas discotecas existe como tal. Luego había un montón de pubs. Yo me acuerdo cuando iba con un amiguete de aquí de Madrid, como os he dicho, íbamos a un pub que se llamaba La Rueda, que era un pub que ponían heavy, que nosotros en esa época estábamos muy metidos en el heavy y íbamos muchísimo a ese pub, La Rueda. Luego había otro que se llamaba Odín, que también era heavy, o sea, fijaros, solamente de heavy había 2 pubs en el pueblo. Luego había de música pop, en fin, que había muchísima oferta de ocio. Y los chavales, pues ibas a uno, ibas a otro, o sea, la verdad que te movías bastante. Luego había, en una de las calles principales, había como 4 o 5 pubs, que sobre todo en verano tenía mucho ambiente, pues por la gente que tenía ahí su segunda residencia, que pasaba las vacaciones, y en verano tenía mucha vidilla. Y ahora ya, pues me parece que existe 1 o 2 pubs en todo el pueblo, y eso que el pueblo ha crecido muchísimo, o sea, es más del doble, mucho más del doble de lo que era en aquella época. Entonces, ¿por qué? Vamos a centrar un poquito la reflexión del vídeo, que si no me enrollo demasiado. Porque hay menos pubs, menos bares de copas que hace unos años. ¿En qué ha cambiado las costumbres de la gente joven? Bueno, pues yo creo que ahí influyen varios factores. Sobre todo, si un negocio no es rentable, tiene que cerrar. Y está claro que si hay menos bares de copas que hace unos años es porque ya no son tan rentables como hace unos años. Somos más gente, pero hay menos bares de copas. Esto, bueno, pues en principio podría chocar un poco, pero hay que analizar las causas. Cambio de costumbres, bueno, pues ahora los chavales a lo mejor prefieren hacer botellón. El botellón ha existido toda la vida. Cuando yo tenía 17, 18 años, 20, pues había bastante botellón. Los chavales compraban la bebida, se iban a un parque o a una plaza, donde fuera. Eh, a mí la verdad que no me ha ido mucho el botellón. A lo mejor, pues en verano todavía, pero ya cuando hacía frío, pues yo lo veía bastante absurdo. Los precios han influido, no cabe duda. Ahora las copas son muy caras, mucho más caras que antes. Em, yo a lo mejor no he sido muy de cubateo, yo a lo mejor era más de tomarme cervezas, pues, y eso es más barato, lógicamente te da mucho más de sí el dinero, y eso que nosotros tampoco es que manejáramos mucho dinero, dependíamos de lo que nos daban nuestros padres, la paguilla que nos daban los fines de semana, y eso lo tenías que estirar. Ahora es verdad que una copa vale muy cara, la gente tiene menos presupuesto, o tiene a lo mejor el mismo presupuesto, pero le da para mucho menos. Cambian las costumbres de los jóvenes, hay muchos jóvenes que a lo mejor prefieren pues dedicar su tiempo de ocio a hacer deporte, a ir a algún, pues qué sé yo, un escape room, hacer actividades al aire libre y no gastar el dinero en un bar de copas. Yo creo también, y esto es una opinión cuñadil, que hizo mucho daño la ley antitabaco. Los más jóvenes no os acordaréis, pero hace unos años se podía fumar en las discotecas, en los pubs, en los bares, en los restaurantes. Y cuando prohibieron, porque esto fue muy curioso, cuando prohibieron fumar en la discoteca, a mí me pilló pues la época que salía a lo mejor por las discotecas más rollo gótico, quizá, aquí en el centro de Madrid.
Y me acuerdo que pusieron, como esto se suponía que iba a ser, fue una chapuza la ley antitabaco, es mi opinión. Pues pusieron una zona de fumadores y una zona de no fumadores. La gente, los empresarios del ocio, tuvieron que poner una especie de mampara, una separación, la zona donde se podía fumar y donde no se podía fumar. ¿Para qué? Realmente para nada, porque al cabo de muy poco tiempo ya se prohibió por completo el fumar. Ya no había zona de fumadores y zona de no fumadores, con lo cual pues ese dinero se fue por el sumidero. Me ha salido un pareado. Yo creo que eso influyó mucho, ¿eh? Mucha gente, y yo durante una época, en esa época fumaba, me fastidió muchísimo. Eso de que tú estabas en una discoteca, porque lo veías como algo normal, el fumar en una discoteca, en un pub. La gente fumaba. Aunque tú no fumaras, aunque no fueras fumador, pero bueno, una cosa que la tenías asumida. ¿Cómo ha cambiado la mentalidad, amigos? Y llegabas a casa con la ropa oliendo a tabaco y la tenías que lavar, la ropa, echar a la lavadora y tú meterte en la ducha. Y esto de la ley antitabaco yo creo que influyó mucho. Durante un tiempo yo dejé de salir porque me daba tanta rabia que dije, pues es que voy a estar saliendo y entrando cada 2 por 3. Ahora lo tenemos más que asumido eso. Y bueno, pues está bien porque la mentalidad va cambiando. Pero en aquella época fue un choque como muy brusco, ¿sabes? Lo de tener que salir a la calle, sobre todo en invierno, que da muchísima pereza para echar un cigarrito. Entonces, pues ya, yo creo que hay mucha gente ya dejó un poco de salir. Luego vas cumpliendo eso y ya cada vez te va apeteciendo cada vez menos el hecho de salir. Yo ahora pues salgo pues muy poquito. A lo mejor salimos a cenar, luego nos metemos a tomar una copilla o lo que fuera, o cuando tenemos algún concierto, pues bueno, sí, pero ya el hecho de salir por sistema todos los fines de semana, eso lo tengo ya más que olvidado. Entonces, bueno, volviendo a la reflexión cuñadil de abuelo Cebolleta, pues como digo, son cambios de costumbres de la gente, cambios de mentalidad, la crisis también, como he dicho, la gente tiene menos dinero, si tienes menos dinero, pues al final vas a destinar tu dinero a lo necesario, a lo prioritario, vas a priorizar unas cosas sobre otras. Yo sigo viendo aquí en mi barrio, en un parquecito, y creo que en alguna ocasión he hecho algún short al respecto, de los chavales que hacen botellón, y porque es una cosa que, aunque yo lo he hecho, botellón, tengo que decir aquí, entonar el mea culpa, muy poco, es verdad, pero no me gusta nada cuando dejan todo, porque si haces botellón, pues recógelo, hay unas papeleras maravillosas, hay unos contenedores de vidrio al lado, recógelo y ya está, no pasa nada, tampoco es tan costoso, pero no, lo dejan ahí. En fin, amigos, bueno, esta era la reflexión que quería hacer de por qué cada vez hay menos pubs, menos bares de copas que hace unos años, la crisis del sector del ocio. Un amigo mío durante muchos años tuvo un bar de copas y no le fue mal, pero al final, pues bueno, se cansó un poquito, tenía que pagar muchísimos impuestos. El tema de la burocracia es otro de los grandes problemas. Eh, sí es verdad que cuando tienes un bar de copas, una discoteca al lado de casa, pues molesta mucho el ruido, la gente. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, en la zona de los Bajos de Argüelles, que pues vivieron su época de esplendor en los 80 y parte de los 90 y luego ya fueron decayendo porque está en una zona muy mala para los vecinos. Hay muchos bloques de vivienda, está, digamos, prácticamente en unos bajos de unos bloques de vivienda, y yo entiendo que eso es muy molesto para los vecinos, entonces lleva muchos años presionando para que eso pues vaya desapareciendo. El ayuntamiento te va poniendo muchas trabas, muchas licencias, tienes que cumplir un montón de requisitos, y bueno, pues la gente se va cansando, tira la toalla y se dedica a otra cosa. En fin, me he ido un poquito por las ramas, como digo, esta es una reflexión cuñadil de abuelo Cebolleta.
Pero bueno, espero que el ocio nocturno es un sector importante y que no desaparezca. Porque al fin y al cabo, pues mira, de vez en cuando a todos nos gusta salir a tomarnos una copa, unas cervezas con los amigos, hacer un poquito de vida social. Y el que no beba alcohol, pues se toma un zumito, un refresquito, una Coca-Cola, en fin, que hay alternativas, pero bueno, los empresarios también tienen que vivir y salir adelante. Así que nada, bueno, sí, una última cosilla que se me olvidaba eh, por nombraros, y es el tema de la seguridad o la inseguridad. Peleas ha habido siempre, movidas ha habido siempre. Yo, la verdad que en todos los años que he salido desde los 16 años hasta los 40 prácticamente, y sigo saliendo, aunque muy poquito, muy rara vez, y eso tengo que decir que he tenido mucha suerte, muy rara vez eh, me he visto involucrado en una pelea, en una trifulca, y con lo que se oye por ahí en las noticias, la verdad que he tenido muchísima suerte. Dicen que ahora, y yo creo que es verdad, hay más inseguridad que hace unos años. Como digo, inseguridad ha habido toda la vida, siempre ha habido gente cafre, gente descerebrada que iba a liarla, pero parece que en los últimos tiempos esto ha ido a más, y yo creo que eso también es un factor que hace que la gente se lo piense un poco a la hora de salir de noche. Creo que nada más, no me dejo nada más en el tintero. Eh, Muchísimas gracias si habéis llegado hasta el final de esta videochapa cuñadil de Abuelo Cebolleta. Y bueno, si me queréis dar un like, siempre, como digo, siempre es muy bien recibido. Si queréis hacer un comentario y contarme vuestra experiencia, los que seáis un poquito más mayores, cómo recordáis esa época de salir, si compartís esta visión que os he dado en el vídeo de por qué hay menos bares de copas, porque ha ido cambiando un poquito el paradigma del ocio nocturno. En fin, lo que me queráis decir, siempre desde el respeto, desde la cordialidad, desde el cariño y desde el talante. El talante es muy importante. Otro pareo de amigos. Así que nada más, bueno, me despido. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Se despide vuestro amigo y vecino Barnae de Barbate.